recibir a nuestro próximo entrevistado. Tenemos en la mesa de 8 a.m. el diputado del Partido Nacional, Fermín Fariña, y aparte es vicepresidente de la Comisión de Educación del Parlamento. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, el día del libro todos nos sorprendimos, porque la verdad no fue oportuno el día elegido, por el cierre de la Biblioteca Nacional. La semana pasada el ministro de Educación compareció a esta comisión en el Parlamento dando las explicaciones de por qué se tomó decisión y cuándo sería su reapertura, que estamos hablando para dentro de algunos meses. ¿Cómo se evalúa esta comparecencia del ministro? A ver, es importante que las autoridades del Poder Ejecutivo, sobre todo ante una decisión de estas características, generando alarma pública a la hora del cierre de la Biblioteca Nacional, den cuentas ante el Parlamento. Sinceramente, a la hora de recibir justamente la información, nos quedamos con gusto a poco. Sobre todo porque a la hora de anunciar una crisis de infraestructura, una crisis edilicia, una crisis de conservación que ameritaba justamente tomar esta medida tan drástica, bueno, esperábamos recibir en comisión un frondoso expediente, voluminosa información vinculado a pericias, a informes técnicos que dieran cuenta justamente de los elementos previos para tomar una decisión razonada, razonable. De eso nada ocurrió justamente en comisión. Se habló sí de que hay aspectos que se van a ir aportando, pero que en lo que tiene que ver con la decisión drástica, es decir, no puede el público acceder a la Biblioteca Nacional, que es su cometido esencial, ¿no? Tener a disposición sin ningún tipo de restricción todo su acervo, eso no fue aportado en comisión. Es más, es contradictorio con los propios antecedentes los meses anteriores a asumir la nueva dirección. Quien estaba ejerciendo el interinato invitaba a través de las redes sociales de la propia Biblioteca Nacional a concurrir a la Biblioteca Nacional, a realizar justamente visitas guiadas. Es más, se realizó hasta un homenaje con presencia de una radio justamente aquí en Montevideo, a nivel de público, funcionando además la propia sala Abad Ferreira y por otro lado cancelándose la actividad de Se habla de Mori, problemas edilicios, filtración de agua. Falta de recursos humanos también. Exacto. Sí. ¿Cuál es el argumento principal por el cual se da el cierre? En mi criterio y en función de lo que el propio ministro expresó y refrendado por la propia directora, es una crisis de sentido de la biblioteca en cuanto a generar una instancia de reflexión para pensar qué biblioteca se merece en nuestro país pensando en una biblioteca del siglo XXI. ¿Pero para eso hay que cerrarla? Bueno, esa fue la pregunta. ¿Para eso hay que cerrarla? Pero se puede verificar que realmente hay áreas inundadas o de mal mantenimiento, capaz de viejos documentos o viejas publicaciones, porque eso sí es un tema que sería muy delicado, ¿no? ¿Eso se ha podido verificar más allá de las denuncias que hace el Ministerio? O sea, ¿alguien pudo presenciar más allá de ese mensaje que eso es así? A ver, formalmente no se presentó la documentación y días anteriores la propia senadora Bianchi estuvo recorriendo las instalaciones de la Biblioteca Nacional, con quien me comuniqué para consultarle cuál era el estado, y me manifestó que más allá de situaciones puntuales de un edificio también de larga data, que se presentan, pero no en cuanto a aspectos que están centralizados en problemas que inhabiliten justamente o que den esa noción de gravedad. Porque cuando uno dice vamos a cerrar por un problema de infraestructura, tiene sobre la base para tomar esa decisión informe de un perito o de un arquitecto. ¿Y por qué piensa usted o quienes estaban en comisión y bueno, al parecer no se aportó esa información, qué habría detrás de una decisión de este tipo entonces si eso no es así? Yo creo que a la hora de tomar la decisión justamente ese día, yo creo que le faltaron reflejos, porque además al propio ministro, sobre todo cuando los propios funcionarios dicen que ni siquiera estaban enterados de esa medida. Se enteraron justamente a partir de la propia conferencia de prensa. Entonces ahí uno marca que si fue una estrategia justamente para poner el tema sobre la mesa, lo lograron. Creo que es una medida desafortunada en tanto y cuanto inhabilita justamente a la Biblioteca Nacional ser el centro de recepción de aquellos que lo quieran visitar. Y me dirán, bueno, entra poca gente capaz a la Biblioteca Nacional para visitarla, más allá de los investigadores y demás. Pero eso no es un argumento para decir vamos a cerrar la Biblioteca Nacional en su 209 aniversario justamente un 26 de mayo. Creo que había otras medidas previas para votar, o sobre todo, si se va a tomar esta medida, que existe un plan sobre la mesa, que tampoco lo hay. Nadie nos aportó justamente un plan de acción que diga, bueno, esta medida fue justificada y en 3-4 meses vamos a avanzar en esto. Eso tampoco sucedió y también es contradictorio con la propia mensaje de rendición de cuentas que envía el Poder Ejecutivo. El propio inciso 11, cuando refiere a la biblioteca, no habla de ninguno de estos puntos de vista graves que fueron puestos de manifiesto
a nivel público, que también el propio ministro se desmarcó diciendo que la prensa había amplificado un mensaje que no fue el que ellos quisieron dar, pero bueno. ¿Y de qué habla el presupuesto para la Biblioteca Nacional? Habla de tres puntos vinculados justamente a acciones de mantenimiento y demás, pero nada de gravedad, o sea, nada de esto que determinaba su cierre. ¿Pero además, cuánto dinero se pide para la biblioteca? No hay un número en la rendición de cuentas, ningún número. Seguramente para el presupuesto se planteará una solicitud económica justamente para darle, en este caso, salida a los temas que ellos plantean que existen, pero que no pudieron demostrar. Además, se mencionó de que se está trabajando para llegar a un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un convenio con la Facultad de Comunicación. Y bueno, creo que ahí hay pasos para dar, pero en este momento creo que la medida, reitero, ¿Y las anteriores autoridades de la biblioteca, la comisión no le pidió también un informe para ver cómo quedó la biblioteca cuando se entregó? Bueno, a la hora que al momento nos aporte la administración actual, cuál es el estado de situación que ameritó esa decisión, corroboraremos en el proceso de transición qué información se aportó por parte de la dirección anterior, que además hay que recordar que la propia biblioteca tuvo que transitar lo que fue el periodo de pandemia también en cuanto a su cierre y reapertura, vinculado obviamente a la situación sanitaria que vivía el país, pero en ningún momento, ni quienes visitaron además la biblioteca, porque también entiendo que el propio diputado Salle la recorrió, encontró situaciones que le dieran argumentos para decir, bueno, vamos a ir a una medida de cierre. Bueno, le quiero cambiar de tema. Usted es diputado del Partido Nacional por el departamento de Paysandú, fue secretario general de... ¿Cómo viene a enfocar su trabajo en el Parlamento teniendo en cuenta Paysandú? Bueno, yo acabo de, justamente hoy salimos en madrugada para llegar a Montevideo. Estuvimos trabajando justamente en lo que es la Comisión de Educación. Justo ese mismo día también recibimos al CODICEN, a quien le hicimos llegar necesidades vinculadas a la infraestructura en el departamento, puntualmente al Liceo 1, Liceo 2, que necesitan justamente recursos en el próximo presupuesto para hacer un trabajo intensivo, pero además también temas que son sensibles, por lo menos para la ciudad de Paysandú, vinculado a la inclusión también de aquellos niños que tienen determinada condición, como por ejemplo trastorno del espectro autista, que necesitan también tener un entorno de inclusión, y queremos ser socios para trabajar en conjunto, para tratar de darles las mejores condiciones a esos niños y a esas familias que necesitan también acercarse a la educación y tener un contexto adecuado en función también de lo que es su situación, su condición, pero además buscando también que ese proceso formativo se pueda dar en las mejores condiciones. Sabemos que hay listas de espera muy grandes. Hablamos de miles de niños que no pueden ingresar al sistema educativo porque no tienen el acompañamiento que la escuela dice que necesita. Exacto. ¿Cómo se va a acelerar estos procesos? Bueno, hicimos el planteo en esta primera instancia, estaba el CODICEN en pleno con su dirección de primaria, secundaria, estaba también en pleno ese Consejo Directivo Central de la ANEP. Le hicimos llegar el planteo, tenemos los padres que además están buscando promover acciones vinculadas a lo que es el collar de girasoles para facilitar también las condiciones no solamente en la educación, sino que también en el ámbito sanitario, a la hora de tener que tener una espera extendida a la hora de una consulta, que eso genera también una situación de estrés. Bueno, ir trabajando en conjunto para generar un mejor ámbito, más allá de temas puntuales en Paysandú, como están vinculados al nuevo realojo que se dio. Paysandú tiene un gran proceso de avance en lo que es el realojos de asentamientos, 770 soluciones habitacionales se dieron en Paysandú, un proyecto que ha sido histórico y ha generado una nueva centralidad en la zona sur del departamento, de la ciudad puntualmente, y bueno, también trabajamos con CODICEN para mejorar las condiciones de infraestructura, sumar ofertas de tiempo extendido, además de lo que son obviamente las escuelas en el interior. Tenemos un relevamiento de más de 23 centros educativos que necesitan atención, también se lo manifestamos al propio CODICEN en lo que tiene que ver con materia de educación. En lo que tiene que ver con aspectos vinculados al empleo, por ejemplo, bueno, seguimos impulsando el proyecto Hidrógeno Verde, que está hace 2 años que viene trabajándose justamente ese proyecto, que viene en grado de avance, y bueno, necesitamos que el gobierno también dé señales claras, porque es necesario para el norte del país, pero en especial también para la región litoral, más allá de que sería la inversión más grande de la historia de nuestro país. ¿Se tienen cifras de estos chicos en esta situación de vulnerabilidad, de accesibilidad? ¿A cuántos son para el departamento? Y por otra parte, ¿por qué eso no se pudo lograr en el periodo anterior? A ver, yo no tengo puntualmente un censo asociado justamente a esas situaciones. Es un grupo importante de padres que se acercaron
acercó a nosotros para trasladarnos justamente su inquietud. Es muy disímil la situación en la capital departamental como en el interior. En las recorridas también hemos tenido contacto con madres que nos dicen, bueno, a no tener la posibilidad de tener un asistente terapéutico justamente dentro del aula, eso implica que el docente se vea, vamos a decir, con alguna particularidad a la hora de poder desarrollar la actividad educativa, sobre todo en aquellas clases que son con un solo docente. Bueno, esa realidad es la que queremos llevar adelante, la que queremos trabajar. Sinceramente, las acciones desarrolladas por el gobierno anterior, bueno, sabemos muy bien que también el efecto pandemia derivó en que tuviéramos casi 2 años también de un formato híbrido en el caso de la educación o formato a través de la distancia, y eso también seguramente generó un retraso en lo que tiene que ver con el plan Avanzar. Obviamente que el avance fue mucho más rápido que la previsión a nivel del propio Codicen, a quien ya en el periodo anterior le presentamos justamente el desarrollo a nivel de infraestructura y que queríamos generar también en ese espacio un centro cívico, no solamente vinculado a lo educativo, sumar también un espacio asistencial, seguridad, vinculado también a una comisaría justamente en la zona de San Félix, que es una zona muy populosa de la ciudad de Paysandú, y que bueno, que es necesario justamente también trabajar en conjunto. Fariña, aparte de usted de ser ex secretario general de la Intendencia, trabajó como asesor para el Congreso de Intendentes. Y en el mes de febrero, si mal yo no recuerdo, una denuncia contra usted de un ex juez de Álvarez, sobre que él denunciaba que usted recibía doble remuneración, la Intendencia y el Congreso, que usted no, en la declaración jurada no lo informó. ¿En qué está esa instancia? Porque hablaba de una denuncia ante la Fiscalía. Sí. A ver, quien formuló la denuncia, además, tiene la práctica o la habitualidad de utilizar justamente la actividad judicial para hacer política. Hay que hablarlo claro. Es más, la persona que me formuló la denuncia también era suplente justamente en la candidatura de la intendencia de un ex intendente de Paysandú. Ha formulado no solamente esta denuncia, sino otras que no ha podido comprobar en la justicia y que no ha podido demostrar porque los hechos carecen de verosimilitud. O sea, en mi caso estoy más que tranquilo esperando. Para los televidentes que entienda, la denuncia era porque supuestamente usted recibía 2 remuneraciones por parte del Estado, algo que está prohibido por ley. Exactamente, y eso quedó demostrado, que en los hechos no hubo ningún tipo de irregularidad en mis situaciones, tanto los salarios que percibía y que daban a constancia en la propia declaración jurada pertenecían a la Intendencia Departamental. Yo soy docente universitario además también. En aquel momento percibía justamente remuneración también por la Universidad de la República. Eso fue declarado, había constancia. No hay, ni existió, ni habrá un contrato directo entre el Congreso de Intendentes y mi persona. Sí, asesoré en su momento representando a la Intendencia de Paysandú. ¿Pero recibía un plus usted por ese cargo en el Congreso de Intendentes? No, en el Congreso de Intendentes ningún tipo de remuneración que me efectuara a mí o que tuviera un pago por parte del Congreso. Quien me remuneraba mi actividad es la Intendencia de Paysandú, y las compensaciones que me otorgaba eran resueltas justamente en función de las actividades que yo desempeñaba por la Intendencia Departamental. Esa actividad además en parte se brinda justamente por mi especialización técnica a la hora del derecho administrativo, que fue justamente lo que el Congreso requirió, y trabajamos arduamente por parte de la Intendencia de Paysandú, vinculado a la reestructura del Congreso de Intendentes. Trabajamos también en los seguimientos de estos programas con base territorial, como fue justamente Jornales Solidarios, como lo es el Plan Avanzar, como lo fue también todo lo que tuvo que ver con el RUNAEB, que se instaló y que se llevó adelante a nivel de todo el departamento, y otros temas que hacen justamente a la lógica de los gobiernos departamentales, y en ese proceso fuimos trabajando. Para ir cerrando, ¿fue archivada la denuncia? En los hechos no tengo conocimiento. ¿O sigue en el camino? El único conocimiento de la denuncia tengo por la prensa, nunca se me convocó, como otras anteriores que también realizó, que hasta la fecha Fiscalía nunca me ha convocado para dar respuesta. Entiendo que seguramente porque carecen de verosimilitud, porque en los hechos la declaración jurada son públicas. Es más, la hemos ido renovando justamente en función de lo que establece la ley, que son cada 2 años, y por lo tanto además hay información que es clara. Quien obtiene recursos o sueldos del gobierno en el ámbito público tiene además justamente diferentes vías para tomar conocimiento, Banco de Previsión Social. O sea, hay formas de saber justamente si eso se genera o no, y además también tenemos
información de que existen informes que dan cuenta de que nuestra situación era por demás regular, porque además existen diversos antecedentes justamente que se dan en esas situaciones. Más, el actual, en otros departamentos también. En otros departamentos, el actual director de UNACEP, Metediera, en su momento cuando era asesor también del Congreso y director de tránsito de Canelones, también estaba bajo el mismo régimen y viene suscitándose hace muchos años. Gracias por la visita, diputado. Un placer recibirlo. Gracias.